Autogestión de competencias. Cápsula 2. Gestión de riesgo. En la búsqueda de reforzar los conocimientos que tendrá al leer el procedimiento estructural, administración de riesgos, seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales, es que se genera este video explicativo del contenido de dicho procedimiento. Este contempla 9 puntos, donde considera objetivos, alcance, definiciones, responsabilidades, descripción de la actividad, verificación, anexos, referencias y control de cambios. Respecto a los objetivos de este procedimiento, se puede indicar que da cumplimiento legal a las obligaciones de la organización, define métodos para hacer evaluación de riesgos y además genera los criterios para poder administrar los riesgos de forma eficaz. Respecto a los objetivos específicos, indica criterios, controles críticos, fortalece el liderazgo y la cultura preventiva de la organización. Y con respecto al alcance, este está dirigido a todo el personal que trabaje en Codelco, indicando como objetivo central la integridad de las personas, equipos, instalaciones y controles operacionales. Para una correcta gestión y administración de los riesgos, se debe pasar por cierta secuencia de actividades. En el recuadro se ven actividades en gris y actividades en azul. Las actividades en azul son transversales al proceso y las en gris son las que nos llevan a alcanzar la correcta gestión de los riesgos. Estas consideran, primero, establecer el contexto y alcance, que es ubicarnos dónde haremos esta gestión de riesgos, dónde nos localizamos y cuáles son los límites de estos. Después, entender, identificar y comprender los peligros. Cuando hablamos de peligros, hablamos de actos, situaciones o fuentes que pueden generar un potencial de daño. Siendo más simple en el concepto, podemos decir que los peligros son cosas que hacemos mal o cosas que están mal en el entorno. Posteriormente, y cuando ya tenemos identificado y comprendido los peligros, podemos analizar y evaluar los riesgos. Luego que hacemos el análisis y evaluación de riesgos, que nos indica si estamos en un alto riesgo, mediano o bajo riesgo, debemos considerar qué control aplicaremos para poder hacer ese control del riesgo. Y con eso logramos la gestión de los riesgos. En forma paralela, debemos hacer lo siguiente: comunicar y consultar el proceso y además monitorearlo y revisarlo. En el enfoque por capas tenemos dos formas de verlo. Primero, son quienes participan y qué cosas se hacen. En el quienes participan tenemos a los trabajadores, supervisores y la línea ejecutiva. Todo se origina en la tarea. Esta tarea nos va a determinar quiénes hacen qué cosa. Si nos damos cuenta en el dibujo, tenemos que respecto a la tarea debemos tener el elemento 4 del programa o del SIGO, donde están las observaciones de conducta y tarjetas verdes. También está el elemento 3, que habla también de la aplicación de ART, reglas que salvan vidas y procedimientos operacionales. Eso se realiza de la mano del trabajador. Por otra parte, tenemos en la línea de supervisión que se deben aplicar los estándares corporativos. Estamos hablando de los estándares de control de fatalidad y los estándares de salud en el trabajo. Además de eso, tenemos liderazgo y compromiso con los personalizados y tenemos las matrices de riesgo y controles de riesgo. Por último, tenemos la línea ejecutiva, que también participa en matrices de riesgo, liderazgo y compromiso y la aplicación de estándares corporativos. En la última línea también se puede ver que tenemos los reportes de seguridad y salud operacionales, que son los informes de gestión que se realizan. Si bien es cierto, el mapa de procesos es un dibujo o un diagrama donde se pueden apreciar todos los procesos involucrados en una organización, para las matrices existe este formato o estructura donde debemos enunciar cuáles son los procesos que se analizarán. Esta es la visión de la matriz en forma general.
donde la vamos a separar en dos partes para poder explicarla bien, pero tenemos dos situaciones. En la primera columna azul tenemos la evaluación del riesgo inherente, que es el riesgo propio de la tarea o actividad que está realizando en un proceso sin aplicar medidas de control. Y la segunda es el riesgo residual, o sea, cómo queda mi riesgo luego de aplicar controles. La primera parte de la matriz indica la identificación del proceso, actividad y tarea. Esto ya lo hemos hecho antes con la aplicación del análisis de procesos. Una vez que tengo identificada la tarea, le voy a asociar los peligros, tanto a las personas, equipos o continuidad operacional. Y cuando tenemos claro cuáles son esos peligros, lo vamos a relacionar con los riesgos críticos, que son los que nos ha entregado la mandante. ¿Qué cosas son las que se evalúan? Porque ahora viene la parte de la evaluación del riesgo. Primero, los riesgos a la seguridad, que son aquellos puntos que me pueden generar accidentes. Riesgos a la salud son los puntos relacionados o los peligros relacionados y los riesgos también identificados en el análisis que me pueden generar enfermedades profesionales. También asociados a la misma tarea y a este mismo peligro y al mismo riesgo, el riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura. Y por último, el riesgo de discontinuidad operacional. O sea, ¿qué cosa puede afectar al proceso sin afectar a las personas? ¿Qué cosas me pueden afectar directamente los equipos sin afectar a las personas? Y lo que afecta a las personas. Una vez teniendo claro esto, vamos a ver a los que aplican y efectivamente multiplicaremos probabilidad por consecuencia y nos va a dar la magnitud de riesgo que significa MR. Ese resultado nos va a clasificar el riesgo en alto, mediano o bajo. La segunda parte de la matriz, si ustedes se dan cuenta, en la primera columna la tomamos de la parte anterior, la clasificación según lo que quedó. Yo debo generar controles y tengo que colocar los que están existentes, ¿cierto? Y si necesito adicionales para el control. Estos están predefinidos. Indicar quién es el responsable de implementarlos y si este evento sería de alto impacto o no. También hay un listado para verificar eso. Una vez que ya generé el control, designé el responsable e indico si es de alto riesgo o no, vuelvo a evaluar. Y esta evaluación, similar a la anterior, me va a dar el riesgo residual. El anterior era el riesgo inherente, este es el riesgo residual. Y en base a eso, ¿cierto? Tengo que indicar quién va a ser el responsable de verificar que estas medidas que designé para controlar el riesgo efectivamente se cumplan y que este riesgo residual sea efectivo. En el procedimiento aparecen las siguientes tablas que indican cómo debo evaluar o qué valores asignar, en este caso, a las consecuencias o impactos. Estas letras que salen acá, que pareciera que es chino mandarín, se explica en la tabla siguiente. Corresponden esas letras a los centros de trabajo. Por tanto, esto está previsto. Entonces, me dice en qué centro de trabajo yo tengo que considerar qué escenario de pérdida y qué evento de riesgo. Posterior a las consecuencias e impactos, vamos a encontrar la probabilidad o frecuencia. Y también me asignará valores. Por tanto, yo tengo que ver la descripción y ver cuál es la que se asemeja más a la evaluación que estoy haciendo. Una vez que tengo definida la probabilidad y la consecuencia y los multiplico, me va a dar otra clasificación, ¿cierto? Que es el alto, mediano o bajo, según el puntaje que se obtenga. La tabla que aparece a continuación es un resumen de lo que vimos antes, donde me indica la consecuencia, la probabilidad y la clasificación que me quedaría, ¿cierto?, con los resultados obtenidos. Un caso particular tiene que ver con los criterios de salud ocupacional, ya que para poder evaluarlos tengo que, y ayudados por la mutual claramente, por H, tener los valores de las exposiciones para saber si efectivamente está superado o está dentro de los rangos. Y eso es lo que me va a generar si la magnitud es
alta, media o baja, no la multiplicación de probabilidad por consecuencia, sino que debo considerar el contaminante en el ambiente. Cuando determinamos el nivel de riesgo, sabemos que debemos actuar. Mientras más alto el riesgo, la barrera debe ser más dura. A eso le llamamos controles de ingeniería, y las barreras más blandas se refiere principalmente a lo que significa administración, elemento de protección personal, porque tienen una alta probabilidad de que no sean cumplidos al 100%. No es que no sean importantes, pero requieren de disciplina de parte de las personas. Dentro de esta pirámide invertida, tenemos que pensar siempre en eliminar completamente el peligro y de esa forma desaparecería nuestro riesgo. Lo otro que se puede hacer es sustituir. Cuando yo no puedo eliminar, busco cómo reemplazar el material, sustancia o proceso por uno que sea menos peligroso. Rediseñar el equipamiento, el proceso o la organización del trabajo. Eso se refiere incluso en términos de maquinaria o de estudiar cómo estamos haciendo las cosas para poder cambiarlas. Segregar, aislar un peligro. Por ejemplo, pensemos en guardas o confinamiento. Si quiero disminuir ruido, podría, por ejemplo, encapsular el ruido y con eso bajar sus niveles. Administrar. Tengo que generar controles como capacitación, procedimientos. Y en el elemento de protección personal es el uso de estos elementos de forma apropiada donde no puedo aplicar otro control. Si se dan cuenta, nos habla de alta jerarquía y baja jerarquía. Lo prioritario siempre debe ser comenzar por la alta jerarquía. El procedimiento nos indica qué controles utilizar. Para eso, la mandante nos ha entregado una guía de controles críticos y además de eso nos indica como base los requerimientos legales, las ART o análisis de riesgo de la tarea, procedimientos específicos de trabajo, permisos de trabajo, capacitación y entrenamiento, obligación de informar. Además de aquello, tenemos otro tipo de controles como son las inspecciones diarias a equipos, observaciones de conducta, charlas de 5 minutos, inspección de elementos de protección personal, inspecciones planeadas de equipos críticos, charlas motivacionales, revisiones de documentos y entrenamiento. Si se dan cuenta, todas las medidas de control están previamente diseñadas y cuando las dejamos en una matriz, estamos declarando cuáles son nuestras medidas. Por tanto, es sumamente relevante el tener la evidencia de que esto lo estamos cumpliendo. Por último, tenemos la pregunta respecto a si el riesgo es de alto impacto o no. Y acá tenemos dos situaciones. El riesgo que estamos analizando es de origen natural o es de origen industrial. Y acá debo revisar si esta situación que yo estoy evaluando tiene que ver, por ejemplo, con temas geológicos o climatológicos para poder determinar, ¿cierto?, qué medida de control aplicaremos ahí. Y respecto a los industriales, tenemos que ver si tiene relación con accidentes con resultado de muerte, incendios de instalaciones con daños severos a la propiedad, situaciones operacionales con daños severos a la propiedad y por último los impactos que afecten al ambiente. Si se dan cuenta, estos puntos de acá, tanto los naturales como los industriales, nos sacan del proceso habitual. Por tanto, los que generan alto impacto deben ser llevados a la matriz de alto impacto, que no la veremos ahora, pero que tienen directa relación con el plan de emergencias. Acá se usa la misma tabla como referencia, viendo el escenario de las pérdidas y el posible evento de riesgo. Atención, muchas gracias.